tenemos ya, me dicen, al ministro Aníbal Fernández, a quien le agradecemos por estar en contacto con nosotros. Fernández, buen día. Aquí Daniela en C5N lo saluda. Y la primera pregunta ya se la hago. ¿Qué puede aportar Sergio Massa en este momento con su ingreso al gabinete? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Empecemos por el principio. Yo no voy a opinar de semejante forma porque hasta que el presidente de la Nación tenga una posición asumida y defina cuál es su nuevo gabinete, Sí. no voy a hablar de ningún eventual candidato, por más serio o importante como en este caso Sí. el presidente de la Cámara de Diputados. Si cambio la pregunta, a ver, ¿qué es lo que le hace falta al gobierno? Esto se lee como una especie de relanzamiento, un cambio en el gobierno, que cualquier persona, en este caso Sergio Massa, ingrese. Los gobiernos en muchos lugares del mundo tienen esa visión de cada tanto tener reemplazos u oxigenar su propia gestión a través de hombres y mujeres que se incorporan, que vienen con otro ímpetu, con vocación, con trabajo. No significa que el que se vaya no lo esté haciendo, sino que a lo mejor también para eso es necesario, porque motiva, porque genera expectativas nuevas, un montón de otras cosas pueden ser serio. Bueno, en este caso pareciera ser que el presidente tiene esa visión puesta, pero a mí no me ha dicho que tenga tal o cual nombre ni tal cual o condición para llevar adelante esa estrategia. Sí. Entonces seguramente si es que van a llevar a la práctica, no sería dentro de mucho tiempo. Le prometo que una vez que lo sepamos, si usted es tan amable y me hace llamar por su producción, charlamos un rato sobre ese tema. Sí, por supuesto, ministro. No, de hecho, nos encantaría. Pero, ¿y cuál debería ser el nuevo rumbo desde su mirada como ministro, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque la gente está del otro lado, ve que reunión Alberto-Cristina, va a haber medidas, no va a haber medidas. Bueno, ¿hacia dónde debería avanzar en este momento el gobierno nacional? Más allá del ingreso de Massa, quitemos el nombre si quiere, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hace falta al gobierno nacional este tiempo que queda? Esa novela que se generó respecto de el presidente, Cristina y todo ese tipo de situaciones no son otra cosa que discusiones políticas respecto de los intereses de los argentinos. Pero no me preocupa a mí ningún tipo de discusión, ni discusiones en buenos términos, ni discusiones acaloradas, siempre y cuando lo que esté en juego sean los intereses de los argentinos. Entonces, yo tengo que mirar cómo ha actuado el presidente, porque jamás jugaría en contra de un presidente del peronismo, yo por lo menos pienso de esa manera, y veo en el presidente todas las acciones que le ha tocado a la práctica. Él asume junto con Cristina fines del 19, tenía por delante resolver la catástrofe de la deuda que dejó Macri, plagada de corrupción y todo lo que todos conocemos, y que no debemos dejar de mencionarlo nunca. El pueblo argentino lo tiene que tener en claro, en manos de quienes estuvimos, de este filibustero que tuvimos hasta ese momento. Bueno, eso era uno de los temas que había que hacerse cargo. Se resolvió el tema de la deuda con los privados, después hacerse cargo de la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que también tuvimos un acuerdo y que hay que seguir sosteniéndolo y trabajando sobre lo mismo. Pero a la par de eso, resolver estas dos cosas, había que poner en marcha un país que el macrismo había roto, habíamos perdido 23.000 pequeñas y medianas empresas, habíamos perdido situaciones incomodísimas desde el punto de vista de la capacidad de un país de decidir cómo manejar sus reservas, porque el nivel de deuda que habían generado ya en el 19, en el 20, en el 21 nos comprometían de una manera que nos ahogaba, y que eso había sido hecho con toda mala leche por parte de Macri y compañía, y el presidente le puso el pecho y lo resolvió. Y estamos en una situación inflacionaria, una situación que hay que resolverla porque los precios pegan siempre en los que menos tienen. Es muy fácil darse cuenta. El índice de precios al consumidor debe tener como 600 productos, una canasta que como es nacional, hay 6 zonas que definen en función de canastas de productos que se consumen. Mandioca no se consume en todo el país. En el NEA se consume mandioca. Entonces, cada uno tendrán los productos que están allí, y en eso se puede definir cuál es el índice de ese precio al consumidor. Pero cuando usted piense en los que menos tienen, que pueden estar teniendo severos problemas por la pobreza o la indigencia, que sería mucho más grave todavía, los pocos productos que consumen,
el aumento es mucho más que lo que da el Bueno, aumento pan. del índice de precios al consumidor, con lo cual el dolor es más grande. Entonces es obligatorio todo eso revisarlo, y el presidente lo ha hecho siempre, ha puesto el pecho y lo ha peleado. Entonces yo no tengo duda de que va a seguir por el mismo camino, a lo mejor con este ayornamiento, una vez que lo conozcamos, creo que va a generar nuevas expectativas. Siempre esas cosas son muy positivas. Ministro, seguramente le quieren preguntar mis compañeros, así que voy rápido. Hay dos cosas que están sucediendo. Una, lo que tiene que ver con la resolución del Banco Central y la liquidación del campo. ¿Cuál sería el mensaje a ese sector ahora después de esta nueva medida? Y también a quienes están hoy, por ejemplo, en la calle, movilizándose, que van a Plaza de Mayo, quienes movilizarán el sábado a la rural. ¿Cuál le parece que es el mensaje? Dos cosas del distintas. gobierno? Sí. Lo primero que hay que mirar es el tema de productores. Yo no soy una persona anti nada en mi vida, mucho menos antiproductores. Sí. Son generadores de riqueza que hacen grande a un país. Con lo cual, lo primero que quiero hacer es, en todo caso, si puedo colaborar, y sé que Julián Domínguez piensa más o menos como yo, hay que sentarse y tratar de encontrarle la vuelta, donde ellos puedan colocar sus productos, donde ellos tengan garantizado los niveles de inversión y dónde invertir el dinero una vez que liquiden, donde tengan garantizado que eso no los va a perjudicar la inflación respecto de lo que va a significar la siembra que dentro de 5 meses va a comenzar, y que necesitan fertilizantes, barbecho químico, lo que necesiten, a un valor razonable que tenga que ver con lo que obtuvo cuando vendió su cosecha. Todas esas cosas hay que trabajarlas. Así que no veo que haya una cosa que no estemos haciendo y no estemos por el camino correcto. Respecto de las manifestaciones, todos tienen derecho a manifestarse, todos. La propia Constitución lo sostiene, y uno no tiene por qué estar molestando, y mucho menos agrediendo, ni reprimiendo, ni cosas por el estilo. La que usted está mencionando respecto de la rural, tengo una posición muy en clara. Cuando usted hace una manifestación, lo que está haciendo es que lo escuchen, alzando la voz para que lo escuchen y ver cómo se puede hacer una nueva manera de competir, de discutir o de llevar adelante una estrategia de gestión de gobierno. Cuando se van a meter con la rural, lo que está haciendo es una provocación, y no vamos a aceptarla nosotros. Entonces ayer hablábamos con Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y nos pondremos de acuerdo cómo hacer eventualmente que sigan adelante con esa loca idea de ponerle frenos en cada uno de los lugares que correspondan para que no se mezcle la hacienda ni tengamos que tener complicaciones. Yo hablé con el presidente de la rural, no sé, me parece que ayer a la mañana, y le explicaba exactamente esto. Podemos no coincidir políticamente, bueno, pero quiero sentarme 1000 veces a hablar de política. A lo mejor alguna de esas coincido y nos hace más fácil la situación. Y le decía, yo no tengo problemas para que ustedes puedan actuar. De hecho, instruí al jefe de la Policía Federal para que todos nuestros caballos puedan participar de la rural. ¿Dónde tengo que mirar a la hora de tener que recomponer los stocks de perros, de los stocks de caballos, de los stocks tanto de policía como de gendarmería, de los stocks de mulas en San Juan? De los que saben, en la rural están los que saben. Bueno, déjenme ver cómo hago para sumarme. Entonces, ¿cómo puedo estar quejándome de lo que yo trato de aprovecharme de la mejor manera? Bien, Marcos. Ministro, usted recién caracterizaba la situación como una situación compleja, en muchos puntos heredada, en otros puntos obviamente también vinculada a la situación internacional. Y uno encuentra ahí que efectivamente los oficialismos en el mundo, pero hablemos de la Argentina, están complicados, incómodos, con situaciones complejas, de verdad complejas, porque por un lado hay crecimiento en algunos aspectos en la Argentina, por otro lado esto que hablábamos de la inflación, suba de tasas que tiende a enfriar la economía. Le pregunto, incluso por esta incomodidad, en función de que un gobierno peronista tiende siempre a vincularse al crecimiento y a la producción, y hay otras medidas que se reclaman que son más fiscalistas, ¿no? Yo le agradezco la pregunta, porque es muy raro que un periodista argentino pregunte como preguntó usted. La realidad es que todos los poderes ejecutivos están incómodos, seguramente. Se están encontrando con algunas cosas que nadie esperaba. En la pandemia, la mayoría de los poderes ejecutivos perdieron las elecciones. Se van a encontrar con problemas severos que nadie estaba esperando, como es el caso de la guerra Rusia-Ucrania, esta maldita guerra que ojalá termine pronto y no signifique una sola muerte más.
pero los dolores de cabeza que trae, aunque pareciera ser que nos permite a nosotros colocar productos argentinos en ámbitos donde participaban ellos como negocio, son demasiadas las cosas que tenemos por hacer. Y claro que nosotros sabemos cuánto heredamos y el daño producido, que va a tardar muchos años en recuperarse. Pero les recuerdo que después de haber salido de la pandemia, donde invertimos más de 7 puntos del Producto Bruto Interno en llegar a los bolsillos de los que menos tienen, de los vulnerables, porque esa situación, los jubilados, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, esos, el IFE, los ATP, toda esa inversión que es a fondo perdido. Cuando se reformó la Constitución del 94, se incorporó el 75, inciso 19, artículo que refiere específicamente a que el desarrollo económico está en cabeza del Poder Ejecutivo representando al Estado. Y ese desarrollo económico es esto, cuidar de la mejor forma que no se rompa todo. Si se está cayendo de la actividad como la hotelera, como la gastronómica, como muchas que se hizo mucho daño con esas situaciones, veamos cómo hacemos para ayudar y sostener hasta que salgamos de eso, que no va a tardar mucho, gracias a Dios, y las respuestas están a la mano. Entonces, todo lo que tenemos por hacer tiene que estar pensado, mirado con mucho criterio, con el cuidado del caso. Nunca le sacamos el cuerpo. Decían los especialistas, o los que se llaman a sí mismos especialistas, que nos iba a llevar 4 años recuperarnos, y el 10.3 de crecimiento del año pasado nos mostró que fue un año solamente. Estamos creciendo casi al 6.5% en este momento, y tenemos limitaciones, para seguir creciendo necesitamos importar. Para importar necesitamos dólares, y esta es la complicación que estamos teniendo. Pero el esfuerzo que se está poniendo es muy grande, y hay un equipo que está trabajando en conjunto. Si bien la autonomía del Banco Central hace que tomen decisiones per se, de mirar, de tratar de no colisionar en decisiones que tienen que ver con el Ministerio de Economía, con los análisis de desarrollo y producción, para seguir generando generadores de riqueza que nos importan a todos los argentinos. Ari. Ministro, buenos días. El gobierno está enfocado obviamente en resolver cuestiones de tipo económico, ¿no? En de alguna manera acomodar la economía. Sin embargo, pareciera ser que las respuestas que podrían aportar estas soluciones vienen de la política, ¿no? ¿Es un momento en el que un gesto político vale más que un cambio, por ejemplo, de cuadros técnicos dentro del gobierno? Sin lugar a dudas. Todo es político. Todo es político. Monroe hablaba que uno de los que más le preocupaba eran los analfabetos políticos, porque los analfabetos políticos, los que se llaman yo no soy antipolítica o no me meto en política o no formo parte de la política, existen las personas que en situación de calle, los pobres, todo ese tipo de situaciones que las podríamos, la prostitución, todo eso es por precisamente no inmiscuirse en las cosas que nos importan a todos. Cuando entonces recuperamos el sentido y nos damos cuenta que las valoraciones son todas políticas, que las económicas también son políticas, entonces apreciamos que esos gestos vayan en sentido de lo que estamos esperando todos. Sentarse a hablar con las 4 entidades del campo para encontrar una posición más o menos ordenada del funcionamiento y que esto impacte favorablemente en la economía, es todo un trabajo que hay que dárselo. Yo le decía al presidente Ladural, si no me pongo, hablo con vos, no le encuentro soluciones. Ministro, perdón la interrupción, simplemente quiero mencionar, porque está la imagen en pantalla, acaba de descender del helicóptero presidencial y es información importante, el propio presidente de la Nación ahora sube al vehículo que lo traslada hasta la puerta, a la entrada de la Casa de Gobierno, porque hasta hace instantes estaba reunido en la Quinta de Olivos con justamente Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. Ahí lo vemos avanzar. Perdón, para que termine de completar el concepto. No. En línea general estaba más o menos claro. Bueno, nos quedamos expectantes. Muchísimas gracias, ministro, por haber hablado con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Bueno, ahí vemos las imágenes. En estos momentos el presidente de la Nación, que ya está en Casa de Gobierno, ha comenzado con sus actividades más temprano. Esto también quiero decirlo, porque esta semana le contaban el horario en el que ingresaba el presidente a Casa de Gobierno. La verdad, cosa que no ha pasado con todos los gobiernos. Pero además todo esto después de actividades incluso durante fin de semana en la Quinta de Olivos. Bueno, ahora está ingresando a la Casa de Gobierno y Claudio Cardoso se encuentra allí en el lugar. Claudio. Exactamente, Daniela, acaba de arribar el helicóptero que trajo desde Olivos
al presidente Alberto Fernández para la Casa Rosada, tal cual lo previsto para esta altura de la mañana. Estaba ya estipulado que Alberto Fernández llegara a la Casa Rosada, 11:35 el arribo del presidente de la Nación, que va a comenzar aquí en este lugar una serie de reuniones seguramente, y como decíamos anteriormente, una jornada clave, no solo por lo que va a pasar aquí en la Casa Rosada, sino también en otros ámbitos gubernamentales, más la manifestación que van a venir para la zona de Plaza de Mayo. Pero lo cierto es que Alberto Fernández descendió solo del helicóptero. Digo esto porque también atentos a esa reunión que informáramos con Sergio Massa en la Quinta Presidencial de Olivos, alguna versión también estipulaba que ambos llegaran juntos en el helicóptero aquí a la Casa Rosada. Sin embargo, confirmamos que solamente ha llegado él a este lugar, y ahora veremos aquí en esta puerta por la explanada si comienzan a llegar más funcionarios y dirigentes políticos. Bueno, no está Silvina Batakis en Casa de Gobierno, recordemos que ha llegado hoy, se había demorado el vuelo, bueno, alguna complicación, pero bueno, también estamos atentos a si en el día de hoy es importante que con resultados, lo sumo a la Colo y a Marcos, con resultados buenos, ¿no?, de los Estados Unidos, de la visita de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el BID y el